Les traigo una buena noticia, una gran alegría. Nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo Quirino gobernador de Siria, y todos iban a inscribirse cada cual a su ciudad. También José, por ser de la descendencia y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel apareció una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos hoy celebrando la Navidad. ¡Feliz Navidad! Y es necesario que, más allá de las ideas preconcebidas que pueda decirnos la gente o incluso los afanes, volvamos a lo que el Señor mismo nos revela acerca de este misterio. Y lo que estamos celebrando es que justamente, como lo veíamos en esta misa del cuarto domingo de Adviento, hoy mismo en la mañana, que el Señor ha tomado nuestra naturaleza humana. Dios se ha encarnado y ha nacido de María Virgen en Belén de Judá. Y eso que para nosotros podríamos equivocadamente creer que no es ninguna buena noticia, porque hace tiempo que la conocemos. Sin embargo, nuestra vida parecería que sigue igual. No experimentamos esa alegría de la que nos habla la Escritura, los Evangelios, el mismo que hemos proclamado hoy. Y entonces, claro, uno podría decir: ¿qué cosa está mal? ¿La Sagrada Escritura, la revelación? ¿O es que hay algo en nosotros que nos está impidiendo tener ese gozo de esa presencia del niño que ha nacido, como dice la primera lectura,
del libro de Isaías que hemos escuchado, que corresponde al capítulo 9. El pueblo que habitaba en tinieblas, y eso no es algo del pasado, porque todavía hay mucha gente que habita en tinieblas, y tal vez muchos de nosotros todavía estamos en tinieblas, y se nos invita a ver una gran luz. Esa luz no es nada artificial, nada que sea efecto de la acción humana, ni siquiera una luz natural. Es la luz divina de Cristo, de Jesucristo, que ha nacido de María y que ha acampado entre nosotros y en nosotros. Pero tal vez no nos hemos enterado. Y lo que nosotros celebramos en Navidad es que esa Navidad y ese niño y esa vida de amor, de misericordia, que ha logrado para nosotros la redención, se nos ha comunicado, y nosotros somos ese pesebre donde el niño ya nació. Y no hoy día, sino desde el mismo día de nuestro bautismo. Pero tal vez no nos hemos enterado. Tal vez no sabemos que somos templo de Dios. Tal vez no sabemos y no creemos que para Dios no hay nada imposible. Y claro, esas tinieblas son producto de la poca fe que el Señor quiere que aumente, y para eso nos da esa gracia de celebrar año tras año el acontecimiento que ocurrió de la manera más misteriosa y silenciosa en esa gruta de Belén. Nadie se enteró salvo María y José. Nadie lo recibió. Y son unos ángeles que avisan primero a unos pastores. Y esto es muy significativo para nosotros los bautizados, porque esos pastores, si es que analizamos qué los describía, cuál era la característica de esas personas, en primer lugar eran personas despreciadas en esa sociedad, no eran personas importantes, eran personas, diríamos, marginales, marginadas, y además eran personas poco instruidas, y eran personas, como se nos dice, que estaban durmiendo a la intemperie. Claro, no estamos en el clima de Lima, no estamos en los trópicos, estamos en el hemisferio norte y en el frío que ya se experimenta en esta época del año. Y esos fueron los primeros en recibir la noticia. Y le dicen que la señal para ellos era muy clara, de la buena noticia del Mesías que ha nacido, la gran alegría, es que van a encontrar a un niño puesto en un pesebre. Y que era un pesebre, para esos pastores era algo cotidiano, cercano, entendían de qué se trataba. Pero tal vez la mayoría de nosotros nunca hemos visto un pesebre, ¿o me equivoco? ¿Ustedes usan un pesebre cotidianamente? Y entonces preguntemos, ¿qué significa? ¿Qué es ese pesebre? ¿Por qué ese niño tiene que estar en un pesebre? No le dice como a los sabios que van a encontrar esa estrella y van a ver a María con el niño, sino le dicen un niño en pañales envuelto en un pesebre. Y el pesebre es un lugar donde se colocaba el alimento para el ganado. Y esas grutas donde nace el niño
eran grutas que se utilizaban para el ganado, y en Belén se criaban los corderos que se iban a sacrificar en Jerusalén. Era una de las actividades económicas más importantes. Y claro, esos pastores sabían para qué se usaban los pesebres, porque ellos lo usaban para alimentar ese ganado. Pero además, cuando esos corderitos pequeñitos, recién nacidos, en ese invierno, ellos también colocaban a esas crías en pesebres para abrigarlos como una pequeña cuna. Y entonces el signo del niño envuelto en pañales y acostado en el pesebre es el signo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, ese niño que ha nacido es el pan bajado del cielo y viene a alimentarnos, viene a darnos, como dice el original griego, un pan hipersustancial. Todo el misterio del nacimiento de Jesús es Eucaristía. Ese niño que luego, ya cerca de 33 años después, en la última cena, va a decir: este es mi cuerpo, esto es mi sangre. Ese niño que ya ha sido señalado por Juan Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es ese Cordero que, enredado entre ramales, impidió que Abraham asesinara a su hijo. Él viene a ofrecerse en sacrificio por nosotros. Y esto necesitamos tiempo para meditar, porque no es tan sencillo como yo se los pueda decir. Pero de otro lado, es importante ahora resaltar ese himno que por primera vez se escucha en la tierra. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Qué es lo que distingue el tiempo al día de Navidad? Que volvemos a entonar el himno del Gloria. Todo el tiempo de Adviento, excepción hecha de las fiestas marianas, la Inmaculada Concepción y Nuestra Señora de Guadalupe, no hemos entonado el Gloria, ni los domingos, para que penetremos también en ese himno. Y es la primera vez que se escuchó en la tierra, entonado por los ángeles. Pero no es la primera vez que los ángeles entonaron ese himno, por supuesto, porque eternamente los ángeles siguen entonando ese himno. ¿Y qué significaba? Que el cielo se ha abierto y nosotros podemos comunicarnos con los dones divinos que ese niño nos trae. Y ese himno, si ustedes lo hacen oración y meditan palabra tras palabra, van a llenarse de alegría. Pero no hay tiempo para hacer ese ejercicio juntos. Pero sí quisiera subrayar la gloria. Nosotros, engañados por este mundo en tinieblas, buscamos glorias vanas. Toda la sociedad y la organización humana, el sistema educativo, nos induce a buscar glorias vanas. Y a veces nosotros y nuestras familias, a los niños desde pequeños, los engañamos creyendo que tienen que buscar glorias vanas. La gloria es algo propio de Dios. Gloria a Dios en el cielo, es decir, Jesucristo, que es la gloria del Padre, Dios y hombre verdadero, nos va a glorificar a nosotros, fruto de su Pascua. Pero
cuando las criaturas buscamos nuestras glorias, cuando la gente busca afanosamente las glorias, incluso en la iglesia, se organizan para glorificarse unos a otros. No somos conscientes del grave engaño en que caemos. Y por esa razón no podemos entrar al misterio, porque nos quedamos simplemente en lo temporal, en lo pasajero. Y en este misterio y en esta noche santa se une lo divino y lo humano, lo terreno y lo celestial, lo eterno y lo temporal. Y por eso todos nuestros esquemas, todas nuestras ideas, nuestros análisis, nuestras comprensiones nos limitan para saber que ese niño que nació en Belén de Judá, que viene a nuestro encuentro cada día, que habita en nosotros y entre nosotros, y que un día vendrá a manifestar visiblemente esa gloria que nunca perdió. Ese niño ha querido abajarse para que nosotros podamos acercarnos a Él con plena confianza. Y ese Señor de la gloria, el Mesías, nunca nos ha abandonado, nunca se ha ido, está presente todos los días, y como veíamos en la mañana en el Evangelio según San Lucas de la Anunciación, reina para siempre. Pero cuando nosotros perdemos la fe y creemos que la fe son nuestras ideas y creemos que la fe son nuestras prácticas, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a ocupar el lugar de Dios, porque cuando nosotros nos damos cuenta que el reino está ausente, está presente siempre, y uno ve algo que no corresponde según su majestad y su gloria, ¿qué uno tiene que hacer? ¿Ignorar al rey? ¿Querer resolver las cosas sin el rey? ¿Poner a hablarse entre nosotros, a ver y convencer de nuestras ideas a la gente? Lo que tenemos que hacer es lo que hace María y José, contemplando a ese misterio. Y eso tenemos que aprenderlo. Y el momento de aprenderlo, por excelencia, es el día de Navidad. Y el día de Navidad no es un día común y corriente, no es un día de 24 horas. El día de Navidad es octava, pero no solo para significar litúrgicamente los 8 días, sino el día de Navidad es una nueva creación, porque la primera creación fue hecha en 7 días, y la nueva creación que empieza a manifestarse desde el momento mismo de la encarnación y se manifiesta más plenamente en el nacimiento y en las distintas epifanías del Señor, y por antonomasia en la cruz. Ese día es un día sin ocaso. Es un día que el Señor espera que nosotros podamos también vivir. Pero hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta lo pequeños que somos y lo hinchados que estamos por nuestra soberbia y por nuestra vanagloria, que nos impide reconocer al Señor que viene pequeño, manso y humilde como cordero, inocente, sin mancha. Dios mismo, qué misterio tan grande, que el inmenso, el eterno, no solo entre en el tiempo, sino ha querido nacer de mujer, como niño pequeño, como dice Isaías, un niño se les ha dado, y esa es la esperanza nuestra. Y ese niño no solo está entre nosotros, sino está en nosotros. Yo les decía en la mañana
a las personas que estaban en la Eucaristía, si alguno de ustedes tal vez lo escuche por segunda vez. El Señor está en nosotros. Eso significa que el Señor ya ha hecho en nuestro corazón un pesebre y Él tiene que ser reconocido. Porque cuando yo no reconozco al Señor en mí, lo voy a buscar fuera. Pero si no lo encuentro, me voy a desolar. La liturgia, los sacramentos, es para manifestarnos de manera sencilla esa presencia. Pero el primer sacramento, que es la puerta por la que ha entrado el Señor de la gloria y nos ha dado el don de la fe y de la vida eterna, es el bautismo. Y en el bautismo el Señor ya está sustancialmente en nosotros. No es que va a venir, al quien esperamos ya está aquí y está en nuestro corazón. Pero a veces uno pasa décadas y años y no se da cuenta. Y cuando uno no descubre que el Señor está en nuestro corazón, nosotros no podemos vivir como hijos de Dios plenamente. Solo lo podemos hacer por instantes, por momentos. A veces sí y a veces no. Y entonces el misterio pascual no puede ser vivido y en consecuencia la Eucaristía siempre para nosotros se tiene que reiniciar. Y se reinicia, por lo menos en mi ignorancia sobre estas tecnologías. Yo recuerdo la primera vez que usé uno de esos aparatos y consultaba a los expertos. Y entonces, claro, yo creía que había algún conocimiento sofisticado. Y entonces venían los técnicos a reparar cuando los llamaba yo insistentemente. ¿Y qué hacían? Borraban todo y volvían a cargar los programas. Y luego me decían, cuando algo falla, reinicie, doctor, me decían. Y claro, yo decía, esta gente no sabe lo que está haciendo. ¿Cómo va a ser que las cosas se tienen que reiniciar y de nuevo hacerlas todas? Pero de alguna manera misteriosa, guardando las instancias inmensas, eso ahora me ayuda para entender lo que pasa con nosotros cuando no descubrimos que el Señor está en nosotros. Y entonces ocurre que una y otra vez venimos a misa. Salimos de la misa y parecería que somos otras personas. Y no dura, no permanece. Y el Señor nos dice, quien me ama, guardará mi palabra, permanecerá en mí, yo en él, y mi Padre y yo vendremos y cenaremos con él. Capítulo 14, versículo 23 de San Juan. Y entonces, ¿por qué no vivimos eso? Porque justamente nos falta fe. Y a veces cuando a la gente le dicen que le falta fe, la gente cree que le están haciendo algún agravio. Porque muchas veces nosotros, claro, ninguno de nosotros, no sabemos cuánta fe tenemos que tener. Y uno puede creer que con nuestra comprensión limitada, nuestras prácticas piadosas, y porque de alguna manera estamos cerca al templo, ya tenemos fe. Pero ocurre que este niño no nace en un templo. A diferencia de Zacarías, María no recibe el anuncio en el templo. Lo hace en el silencio de su casa en Nazaret. Y el niño nace en una gruta. Porque Él va a edificar nuevos templos en cada uno de nosotros. Pero así como los templos humanos, hechos por manos humanas, muchas veces están cerrados, nosotros podemos cerrar nuestro corazón y entonces, como dicen algunas personas,
ahora es mi día libre, ahora me olvido del Señor, cuando el Señor es quien viene a hacerme libre. Y entonces, si no tengo conciencia de mi esclavitud, si no tengo conciencia de mi poca fe, si no tengo conciencia que si es que celebro año tras año la Navidad, es para darme cuenta que el Señor ha nacido, que está en nosotros. Y ese niño, ese Verbo eterno, de manera distinta a lo que ocurrió de manera única y singular en nuestra Madre Santísima, es esa sustancia, esa persona que ya nos habita. Y también he estado hablando de estas cosas varios días en estas últimas semanas, y alguna persona me dijo por ahí, pero ¿cómo es eso que el Señor está presente sustancialmente en nosotros? Y yo le dije, eso nos dice la revelación, eso está en la palabra de Dios, eso no es un invento nuestro. Y el Papa Benedicto, en su ministerio lleno de sabiduría, nos lo dice claramente. Capítulo 11, versículo 1 de la carta a los Hebreos, que el Papa lo cita de la siguiente manera: la fe es la hipóstasis de lo que se espera. Y la palabra hipóstasis es una palabra en griego. Y a continuación el Papa explica de qué se trata esa palabra. Y esa palabra significa sustancia y significa persona. Quiere decir que la fe no es algo. La fe no es algo que yo puedo manipular. La fe es el don que Dios presenta en nosotros, unido a nosotros, hace que nosotros lo podamos reconocer y tener esa luz para salir de las tinieblas. Pero cuando la gente presume, ya tengo fe, yo tengo más fe que los demás, yo sé más, muchas veces nos hacemos incapaces de gustar la verdad revelada. Y otras personas se llenan la palabra de la verdad, y la quieren confinar a la doctrina. La verdad no es una doctrina. Eso puede ser para la filosofía, eso puede ser incluso para la teología, pero el Señor no es teología, el Señor no es filosofía, el Señor es una persona. Y esa persona viva está en nosotros. Y eso es lo que nosotros celebramos en la Navidad. Y para eso se nos da la alegría de volver a escuchar los acontecimientos que ocurrieron en Belén de Judá, porque también ha acaecido en nosotros desde nuestro bautismo. Pero uno puede pasar años sin darse cuenta, porque no tenemos pastores que nos comuniquen esa alegría. Y esos pastores tenemos que ser en primer lugar la iglesia. Y la iglesia, no solo la iglesia particular y la iglesia universal, la comunidad parroquial, sino cada familia y iglesia doméstica. Pero si los padres no lo aprenden, si a los padres no se les enseña y se les dice que tener fe es hacer esta cosa o esta otra cosa, y no vamos a la palabra dirigida, no comprenderemos lo que hemos escuchado por Isaías, y que dice: la justicia brota del cielo. La justicia es un don. ¿Y qué es lo que brota de la tierra que hemos escuchado en la primera lectura, capítulo 9 de Isaías? ¿Se acuerdan? La fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? Es la fe. ¿Y qué es la fe? El Señor presenta en nosotros. Y nosotros tenemos hoy
que pedirle al Señor que nos conceda la gracia de poder saber que Él esté con nosotros y que nada tenemos que temer. Y al contrario, la alegría tiene motivos para desbordarse incluso si las situaciones externas nos parecen oscuras, porque nosotros tendremos la luz de Cristo. Pidamos pues en esta noche, Noche Santísima, la intercesión poderosa de nuestra Madre Santísima y de San José, para que podamos, como esos pastores, correr presurosos para contemplar el misterio, que lo podemos contemplar fuera, por manos humanas, pero que está en nuestro corazón. Y si es que nuestro corazón estuviera lleno de tinieblas, en medio de las inmundicias de este mundo que pasa, el Señor nos ha dejado la gracia del mismo en persona, limpiarlo y llenarlo de luz. Pidamos pues que así acontezca en cada uno de nosotros, en cada una de vuestras familias, en la iglesia, en el Perú y en el mundo entero. Que así sea.